En primer lugar, lo que vos tenés que saber es que el calor y la temperatura son dos conceptos diferentes. Los temas centrales que entran, digamos, en este tema de calorimetría, que es la rama de física que se encarga de estudiar procesos donde se intercambia calor y se puede medir, por eso metría, ¿no? La medición de cantidad de calor, trabajan sobre la base de estos dos conceptos, que es calor y temperatura, que no son lo mismo. Nosotros lo confundimos habitualmente, pero no son lo mismo. Al calor lo podemos entender como una forma de transmitir energía, como una forma de energía, incluso más, yendo un poquito más a lo simple. Bien, ves acá dice, el calor es la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno por el hecho de encontrarse a distinta temperatura. El calor es energía en tránsito. Bien, por fin, un material en donde definen el calor realmente como hay que definirlo. Porque siempre muchos definen el calor como energía. En realidad es energía en tránsito. Bien, ahora justo pego este documento que vos me mandaste. Hay distintas formas de energía en la naturaleza. ¿Viste? Está la energía eólica, la energía solar, la energía térmica que se confunde con calor, la energía cinética, la energía hidráulica. Bueno, el calor se puede tomar como una forma de transmitir energía entre cuerpos a distintas temperaturas. Si vos te haces una infusión, te preparas un té y lo dejás arriba de la mesa un buen rato, ya sabemos que eso se enfría. ¿Por qué? Porque intercambia calor con el medio, que está a distinta temperatura, y por lo tanto la temperatura del té baja a expensas de que sube la temperatura del aire que está ahí rodeando la taza. ¿Me explico? Sí. Entonces lo que vos tenés que tener claro es que siempre el calor fluye de cuerpos de mayor temperatura a menor temperatura. El calor va de los cuerpos más calientes más fríos, hablando mal y pronto. ¿De dónde proviene el calor? Básicamente, si lo vemos desde el punto de vista molecular, atómico, bueno, del movimiento de las partículas. Y la temperatura es como una especie de... a ver, la podemos definir como una magnitud. Hay algunos que dicen que no es una magnitud, porque no se puede promediar, pero es como la medida, es una medida de la agitación de esas moléculas, de esas partículas. Y está directamente relacionada con el calor, pero no son lo mismo. De hecho, fíjate que acá lo ponen literalmente como un interrogante. No, calor y temperatura no son la misma cosa. Es muy posible que esta idea te parezca extraña porque cotidianamente lo solemos confundir, sin embargo, te proponemos el siguiente experimento. A ver, vamos a pegarle una leída rápida porque la verdad que está bastante Ok. didáctico este documento. Llena dos ollas con agua, una con la mitad o la tercera parte del agua con la otra. Ponlas ambas sobre una llama de igual intensidad, ponele que lo pones en la cocina, en la hornalla. Anota el tiempo que tarda cada una de ellas en empezar a hervir. Mide la temperatura de cada una en el momento en que empieza a hervir. Si lo haces, comprobarás que la que tiene menos agua empieza a hervir antes, o lo que es lo mismo, ha necesitado menos energía para llegar al punto de ebullición. Sí, cuando hierve el agua. Perfecto. Y se lo estima en 100 grados. Si medís la Sí. temperatura al comenzar a hervir en los dos casos, ambas son de 100 grados. Esto es debido a que el fuego transfiere energía a la olla y esta a su vez al agua. Ahora vamos a hablar de la transferencia de calor. A esa energía transmitida la conocemos como calor. En lo que tiene menos agua se ha empezado, ha necesitado, ha empleado menos calor para llegar a la misma temperatura. Por ende, temperatura y calor no son la misma cosa. Una buena manera de entender la diferencia entre calor y temperatura. ¿Se entendió el experimento? Más o menos. O más o menos. En realidad es medio lógico. Imagínate que vos pones un jarrito con agua a hervir en la cocina y una olla llena. Y los pones a las dos en dos hornallas que son iguales, igualmente potentes, o sea que transmiten la misma energía por tiempo. ¿Quién va a hervir antes? La que tiene menos. Y ahí está, ¿ves? Es lógica. Sí. ¿Por qué? Porque pensaron, tiene menos masa, tiene menos cantidad de materia, tiene menos partículas, por lo tanto necesita menos energía para llevar a esas partículas al punto de ebullición. Sí. Es un estado en el cual, momento en el cual, las partículas empiezan a cambiar de estado, la materia empieza a cambiar de estado, se empieza a hervir. Entonces la temperatura, una medida del movimiento de las partículas. Si lo defino estrictamente, energía cinética promedio de las moléculas. Cuando digo energía cinética me refiero al movimiento, a la energía del movimiento. Un cuerpo que se mueve tiene energía cinética. Así que de acá saco una flechita y pongo que energía cinética es como la energía del movimiento. Toda la materia está formada por partículas en constante movimiento, vibran, incluso en un sólido. Cuando vos le das calor, esa vibración aumenta, el movimiento aumenta y por ende aumenta su temperatura. Entonces, para terminar de diferenciar estos dos conceptos, hacete la idea de que el cambio de la temperatura es consecuencia de la transmisión del calor. Para que quede bien claro, vamos a poner esto.
¿Qué efectos produce el calor en la materia? Bueno, yo lo redondeo en tres. Yo resumo que hay tres grandes cosas que el calor le provoca a la materia. Bueno, el calor a la materia, con tus palabras. O sea, poner, si le das calor a un Claro. plástico, ponerle Claro. y o derretirlo Bien. Bueno, a la eso madera. es un cambio de estado. Derretirse es la fusión. O sea, Sí, que el calor a la materia la puede hacer cambiar de estado. Viste que hay distintos cambios de estado. Bueno, antes de que algo cambie de estado, primero tiene que llegar a una temperatura apropiada. O sea, antes de que el agua empiece a evaporarse, tiene que llegar a 100 grados. Antes de que digamos, en orden de prioridades, antes de que el calor provoque que la materia cambie de estado, provoca que cambie la temperatura directamente. Si vos le das calor a un objeto frío, se va a calentar y va a aumentar su temperatura. Entonces, de la misma manera, si vos pones, si pongo esta botella con agua en el freezer, bueno, baja su temperatura. Se enfría, por lo tanto pierde calor. Entregar calor a una sustancia provoca que aumente su temperatura. Quitarle calor a una sustancia provoca que baje su temperatura. Por lo tanto, el calor provoca cambios de temperatura. ¿Se entiende? sí. Bien. Cambio de estado, cambio de temperatura y uno más, que bueno, este ya no es tan intuitivo. Es un fenómeno que se llama dilatación, pero es cambio de forma, básicamente. El calor puede deformar a la materia. Expansión. ¿Cómo se transmite el calor? Ahora voy a otra página y vamos con eso. Hay tres formas de transmitir el calor. Bueno, la primera, la que medio que conocemos todos, la radiación. Bien, esta es la primera forma de transmisión de calor. Por ejemplo, rápidamente se me viene a la mente el sol. El sol le transmite calor a la Tierra a través de la radiación solar, que después podemos profundizar y hablar de luz visible, infrarrojo, ultravioleta, bueno, radiación. Energía en forma de ondas electromagnéticas que viajan por el espacio. La otra, la conducción, ¿bien? Que tiene que ver con el contacto, con los sólidos. Estás cocinando, no sé, estás haciendo un asado y estás moviendo las brasas con un fierro. Bueno, tené cuidado porque por la El fierro va a conducción, estar caliente. claro, se calienta el fierro por conducción. Pero básicamente la radiación es a través de ondas, donde no necesitas de materia, porque digamos, la radiación del sol llega a través del espacio. La conducción necesitas de sólidos, porque cuando vos estás cocinando agarras una cuchara de madera para revolver el guiso, porque no todos los materiales conducen el calor. Bien, Claro, si yo te sí. digo, ¿cuáles son los materiales por excelencia que conducen bien el calor? Y metal, Exacto. Ahora, si usas madera, plástico, no, esos ya son aislantes, o sea, no conducen el calor. Después profundizamos en la conducción. Y por último, la que tiene que ver con los líquidos y los gases. Es una forma de transmitir el calor entre líquidos y gases que se llama convección. Apoyado sobre este apunte y listo, vamos a los ejercicios. Esto también te lo pueden tomar, ¿sí? ¿Qué es la conducción? ¿Qué es la convección? ¿Qué es la radiación? Y ejemplos. Bien, bueno, lo que decíamos, la radiación tiene que ver con las ondas. No necesitan de materia para que se pueda propagar. Las ondas se propagan por el vacío. Las ondas de Wi-Fi son ondas electromagnéticas también, por ejemplo, como ondas de radio, como los rayos X. No necesitan de la materia, pueden viajar por el espacio, vacío incluso. ¿Ok? Tanto la conducción como la convección requieren de materia. Bueno, la radiación no. Es la forma de transmitir calor. No necesitas contacto entre la fuente, digamos, entre el sol y la tierra. No hay contacto físico y no necesitas material para que pueda viajar. Es a través de ondas. Por radiación no llega toda la energía del sol, pero también podemos hablar de cocinar con el microondas. El microondas genera justamente ondas que se pueden mover en el espacio ahí. o con el horno también, ¿no? Sí, también. Sí, también. Aunque en el horno también trabaja mucho las tres, en realidad, tenés. Sí, sí, Bien. Al llegar a la Tierra empieza un complicado ciclo de transformaciones, las captan las plantas, luego lo consumimos nosotros, el agua se evapora, el aire se mueve, la energía radiante del Sol se transmite a través del espacio vacío en forma de radiación que viaja a la velocidad de la luz. Me sorprende que en este párrafo no mencionen las ondas. La energía radiante se transmite a través del espacio en forma de radiación. Bueno, ¿qué es la radiación? Bueno, la propagación de ondas, ondas electromagnéticas. Y sí, viajan a la velocidad de la luz en el vacío. Tenés una fuente radiante que emite calor. Nosotros, el cuerpo humano, emite calor también. En el espectro, en el rango del infrarrojo, como la Tierra. La Tierra también desprende calor. Toda la materia en realidad desprende algo de calor. Lo que pasa es que, ¿de qué va a depender? ¿Qué dice tu lógica? ¿Quién va a emitir más calor? Toda la materia emite calor, porque está formada por partículas que están en movimiento. ¿Cuándo un cuerpo va a emitir más calor? ¿Con qué se puede relacionar? ¿Con qué, ¿Cómo se con qué llama? crees que se relaciona? No entendí la pregunta. Bien fácil. ¿Quién emite más calor, el sol o una estufa? El sol, Bueno, ¿por qué? no sé. Ah, porque está a una elevadísima temperatura en comparación a la estufa. Es por la temperatura,
Teo, a mayor temperatura, mayor cantidad de energía que emite. La radiación, por ejemplo, es recontra remir importante en un efecto que a lo mejor lo vieron, lo menciono por la duda, que es el efecto invernadero. El efecto invernadero, el clima de la Tierra depende directamente de la radiación solar. La conducción se da por contacto, ¿ok? Contacto entre cuerpos a distintas temperaturas. Es como que el calor va pasando de una molécula a otra, como que se van pasando la data, se van pasando la información por el mero contacto de superficies que están a distintas temperaturas. Primero se calienta la zona que está en contacto directo con la fuente caliente y después como que se va transmitiendo a lo largo del objeto hasta que llega a tu mano y te quemás. Que tenga un mango de madera, un mango de plástico, agarrarlo con un repasador, ¿se entiende? Para evitar eso. Entonces, ¿qué me dice acá? Dice, la conducción, la transmisión de energía se produce desde la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura, eso es siempre, sin movimiento de materia. La conducción continúa hasta que los dos objetos alcanzan la misma temperatura. A eso se llama equilibrio térmico. Equilibrio térmico es cuando alcanzan la misma temperatura. Bueno, un detalle acá que no dije, que está bueno, es esto de que no hay movimiento de materia. Puede ser hay un sólido que tiene temperatura de 40, qué sé yo, y Sí, otro de 10. sí. ¿Ese de 10 llega hasta 40 o No, el de 40 baja? claro. Opción 2. Baja, Baja tipo hasta 40, sube 20. 10. Y poner que se nivelan en 20, en 15, Sí, en 28, pero entre 10 y 40, sí. Así es. ok. Y por último, la más complicada, a mi parecer, que es la convección. La convección tiene que ver con los gases y los líquidos, que se llaman fluidos. Se los clasifica como fluidos. El estado de la materia, que la materia puede fluir ante una fuerza, ¿no? Ante una acción externa. Vos si le haces fuerza, si yo le hago un golpecito a la botella mantiene la forma. Ahora, si yo al aire le hago así, el aire fluye, se mueve, cambia de forma. Por eso fluidos. Con la convección nosotros podemos explicar, por ejemplo, el calor que emite un horno, cómo calefaccionas un hogar con una estufa. Ocurre de la siguiente manera. Si vos prendés la estufa, el calor primero va a llegar al aire que esté ahí rodeando la estufa. El calor a la materia le provoca tres cosas, dijimos. Cambio de estado, cambio de temperatura y cambio de forma. Bueno, eso es lo que pasa. Los fluidos, por ejemplo, en los gases, como las moléculas están prácticamente libres, sin interactuar entre ellas, vos le das un cachito de energía y se van para donde les pinta. O sea, se expande la materia. El gas que está cerca de la estufa se aleja, se separan, por lo tanto sube a zonas de menor presión. Bien, naturalmente los fluidos, los líquidos y los gases tienden a moverse a zonas de menor presión, como para agregar un bocado a una nueva variable de estado que es la presión, ¿no? Que también se relaciona muchísimo con la temperatura y el estado de la materia. Entonces, básicamente lo que pasa es que vos calentás una porción de aire, ese aire se expande, sube, baja la densidad porque se separan la materia, las partículas, sube y queda abajo el aire frío, pero sigue la estufa prendida. Entonces ahora se calienta ese nuevo aire. Entonces se genera lo que se suele conocer como una corriente, una circulación, una corriente de convección, que acá lo llama como, mirá, corriente convectiva. Corrientes convectivas. ¿Qué es la corriente convectiva? Es ese movimiento de líquidos y gases por esas diferencias de temperatura que hay entre, si se quiere, la zona de arriba y la zona de abajo, y se provoca. Así como cocinas, por ejemplo, cuando te pones a hervir, no sé, unos fideos, unos ravioles, ¿bien? El fuego le pega al piso de la olla, por conducción le pasa al agua que tiene ahí, el agua se expande, sube. Entonces abajo queda el agua fría, pero sigue en contacto con el fuego. Entonces se empieza a circular, que mencionamos corrientes convectivas. Hasta que se homogeneiza, creo que se dice, la muestra y todo alcanza la misma temperatura. Idealmente hablando, bueno, empieza a hervir todo lo que ya conocemos. Bueno, a ver qué dice acá, como para redondear y cerrar. La convección tiene lugar cuando áreas de fluido caliente, de menor densidad, ascienden a las regiones de fluido frío. Cuando ocurre esto, el fluido frío de mayor densidad desciende y ocupa el lugar del fluido caliente que ascendió. Este ciclo da lugar a una continua circulación, corriente convectiva, de calor hacia las regiones frías. Siempre es de lo caliente a lo frío, nunca de lo frío a lo caliente, no importa cuándo leas esto. Tengo que hablar un poquito de cambio de estado, pero después vamos a llegar a cambio de estado.